Hola a todas las personas de mente disruptiva, les damos la bienvenida a esta transmisión psicoeducativa en donde estaremos aprendiendo cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Pues les recuerdo, mi nombre es Marisol, es un placer aprender siempre junto a ustedes, ya sea que nos vayan a ver en vivo o de manera asincrónica. Y bueno, hoy tenemos a una invitada especial, pero antes de hablarles un poquito de ella, pues aquí está Jazz y Erika, que pues les quieren mandar un saludito. Adelante, chicas. Hola, bueno, pues buenas tardes. Espero que nos puedan escuchar en algún momento, si no se puede en estos momentos. Muy contenta de recibir información tan importante porque pues todos vamos a pasar en algún momento por alguna pérdida, ¿no? Este, y pues es bueno saber cómo afrontarla y cómo sobrellevar, ¿no? Ese proceso tan duro. Y pues nada, nomás agradecida con nuestra invitada por el tiempo que nos está permitiendo aprender de ella. Muchas gracias. Sí, Heli, gracias. Erika, bienvenida, adelante. Hola. La Ay, cumpleañera. pues muy agradecida. Ah, sí, ya se acabó el mes de cumpleaños, pero bueno, estoy muy agradecida también con la vida, con las oportunidades y sobre todo con encontrarme con personas que tienen tanto que aportar. Esa ha sido mi premisa desde que empecé a ver de mente disruptiva y a pensar diferente y a decir, a ver, quiero ver para dónde jalamos por aquí. Y pues bueno, más que aportar, pues vine a aprender, como siempre lo decimos, me da mucho gusto verlas y pues ojalá que las personas que nos escuchen en algún momento pues se vean beneficiados también, así como nosotras de todo lo que se va a compartir aquí y pues bueno, a darle. Gracias. Gracias. Se nota un año más de experiencia, de madurez. No, no es Madurez sobre todo. sí, claro. Bueno, pues ahora sí tengo el placer de presentarles a la maestra María Angélica Reyes Sánchez. Ella les recuerdo que es licenciada en Humanidades por la UASJ y tiene una maestría en psicoterapia clínica con enfoque sistémico por el Instituto de Estudio de Educación Superior y Formación Humana y actualmente sigue profesionalizándose en el área del comportamiento humano por la Universidad de Guanajuato. Ha estado en entrenamientos en intervención terapéutica en terapia breve, centrada en soluciones y breve estratégica. También ha cursado diplomados, uno en intervención en crisis e ideación diplomado en terapia gestal, diplomado en gestión social y elaboración de proyectos sociales en proyectos de intervención social como formación de líderes, consejería familiar y un diplomado en inteligencia emocional, entre otras actualizaciones, y actualmente está a cargo del área de coordinación de orientación y bienestar estudiantil de la USJ en Cuauhtémoc. Y bueno, pues después de recordar todo este esfuerzo que Heli nos lo resume así en una hora, pero cómo lleva años de estudios detrás, ¿no? Bienvenida, Heli. Ok, pues muchas gracias, Marisol, por la invitación. Muchas gracias, Erika Jazz, por estar aquí presentes en este tema. Y pues que es un tema muy importante, más en estos tiempos y en estas temporadas, ¿no? Del duelo y que es una situación que nos lleva a momentos difíciles, momentos de enfrentar situaciones que yo creo que todos quisiéramos evitar, pero que están presentes a lo largo de nuestra vida. Y pues qué mejor en estas fechas para poder decir cómo hacerle, porque hay personas que se les dificulta mucho el enfrentarse al duelo, el enfrentarse a una pérdida de un ser querido, y que no saben a veces cómo hacerlo, y a veces las personas que estamos también alrededor o que están alrededor de quienes hemos sufrido una pérdida tampoco saben cómo ayudar.
y esto es una situación en la que para todos es una información. Yo les digo a veces cuando estoy en terapia y que estoy trabajando lo del duelo, le digo, la primera parte me gusta así como ser más psicoeducativa de informarles del tema, porque le digo, al final de cuentas, eso es, como decía Lolita Ayala, ¿no? Información que cura, porque desde el primer momento que damos la información acerca de lo que es el duelo, yo he visto la reacción de cómo llegan las personas con esa carga tan difícil de la pérdida, y cuando normalizamos así la situación por la que ellos están pasando y que se enteran verdaderamente de lo que es, dice: "Ay, o sea, me ha quitado como una carga", porque ya traen la carga de la pérdida y luego aparte la carga de experimentar todo lo que están pasando emocionalmente, psicológicamente, socialmente, todo eso es otra carga, porque todo mundo, les dice que está bien o que está mal y que esto y que lo otro. Y nosotros mismos también, o bueno, quienes no han conocido la información también dicen: "No, es que estoy mal de por qué estar queriendo llorar siempre, o ya pasó algún tiempo, yo ya tengo que estar bien". Y ya cuando se empieza a ver muchas de las situaciones que son normales, entonces, así como que, ay, descansan. Y me gusta esta parte porque de que las personas descansen un poquito en medio de toda esa situación. Ay, espérame, que mi gato saliendo, quiere salir también acá a cuadro. Y pues eso quiero comentar hoy, quiero iniciar con esa parte de qué es el dolor, la pérdida, el duelo. Lo primero, pues, les digo que todos alguna vez en nuestra vida, ahora sí que es una de las situaciones que nadie, absolutamente nadie se va a escapar de la pérdida de alguien, de un ser querido, de la pérdida de un trabajo, de la pérdida de algo material, de cualquier tipo de pérdida. A lo largo de nuestra vida tenemos diferentes pérdidas circunstanciales, vivenciales, de todo tipo de pérdidas hay laborales y a veces muchas de las pérdidas que enfrentamos es igual, porque a veces se nos llega a perder algo material y dice: "Ay, está sufriendo como si se te hubiera muerto alguien también". Entonces, a veces tiene el mismo impacto, porque no es tanto la pérdida, sino el significado de la pérdida en nuestra vida. A veces minimizamos toda esta parte, por ejemplo, a veces se muere también un animalito. "Ay, fue un animal", dicen, no fue una persona, como que nada más el ser humano permite sentir este dolor y por determinado tiempo cuando hay una pérdida humana. Cuando hay pérdidas de animales, cuando hay pérdidas materiales, pérdidas laborales y otro tipo de pérdidas, dicen, ya vendrán otros, a veces hasta de pareja, ¿no? No te preocupes, ya pasó y no se nos permite experimentar ese dolor. Me pueden ir interrumpiendo y lo podemos hacer ahí medio dinámico. Yo me voy a porque de repente me agarro, hable y hable, pero si le quieren aportar o preguntar, ustedes, con toda la libertad, ¿eh? Entonces, le decía como que la sociedad nos limita mucho en cómo debemos de vivir la pérdida, en cuánto tiempo tenemos que vivir la pérdida y con qué cosas debemos de, sufrir más o sufrir menos. Y le digo: "No, o sea, al final de cuentas, eso es una pérdida y duele, por el significado que nosotros le damos a esa pérdida". Eh, y luego, bueno, ese es una del significado y otra parte es de que no hay un modo único de experimentar el dolor, el duelo, la pérdida. No hay un modo único de experimentarlo y a veces queremos que todas las personas lo experimenten de la misma forma. Por ejemplo, hay una pérdida de una mamá o un papá, ¿no? Puede haber 5 hijos y los 5 hijos lo van a experimentar de forma diferente. Unos a lo mejor llorando más, otros, enfocándose más en el trabajo, otros volviendo a su vida cotidiana de una forma más rápida que el otro. Y a veces, si no llora, decimos, "Ay, no le dolió". Y, ay, pues ya anda otra vez en fiestas, ya anda
como si nada en el trabajo, ya volvió a su vida bien rápido, entonces no le dolió. Y la que llora más, dice, no, es que tiene una gran culpa porque no estuvo con su mamá o con su papá. Entonces, el caso es que nunca tenemos contentas a la gente, ¿no? Que porque si llora porque llora, que si no llora porque no llora, que si anda en fiesta porque anda en fiesta, que si no, que si esto. Y pues eso no, al final de cuentas no hay una forma única de experimentar el dolor. Todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos un temperamento diferente, formas de enfrentar las situaciones de forma diferente. Entonces, pues no, o sea, no es un modo único y no podemos, si yo lloro todo el día, no puedo exigirle al otro que esté llorando todo el día. Si yo me puedo levantar, bañarme, ir a trabajar como si nada, no le puedo exigir al otro que haga lo mismo, porque al final de cuentas él está viviendo o ella está viviendo de forma diferente su dolor y tenemos que entender eso para poder ayudar. Si no lo entendemos, no vamos a poder ayudar, a veces la regamos más. Bueno, entonces, tiene que ver el significado, tiene que ver la forma, no hay un modo único de experimentarlo y tampoco una fecha exacta de finalización. Hay de inicio, porque sabemos que en el momento que muere la persona, ahí inició todo nuestro calvario, todo ese, ahora sí yo le digo, ese valle de sombra y de muerte que tenemos que atravesar y que tenemos que transitar, queramos o no, pero no hay una fecha de finalización. Otro aspecto que queremos obligar a las personas que terminan. Es decir, pasa un mes y como que les damos permiso, así como que un mes y pues ya, pues ya pasó, mira que ya tienes que volver a tu vida cotidiana y que esto, y ándale y dale, que échale ganas, ¿no? Las típicas frases, échale ganas, no dejes que esto te tumbe y que esto y que aquello. Y bueno, entonces, pero a veces, y luego ya más, y pasan 3 meses, y bueno, pues ya pasaron 3 meses y yo la veo peor, no va a salir adelante, no le está echando ganas, empieza a juzgar a la persona. Imagínense, luego 6 meses, pues también, si no, ya van 6 meses y sin embargo, a los 6 meses es cuando estamos así, es como si fuera una montaña, y a los 6 meses es como esa cúpula más fuerte de la ausencia, de que apenas te están cayendo los 20, porque si vamos viendo en los procesos, que en las etapas del duelo, pues pues es primero la etapa del shock, de la negación, del enojo, de la depresión, o sea, todo eso, pues, apenas como que va cayendo en cuenta de muchas situaciones y pues a los 6 meses están como que ahora sí que en la cima de todo el dolor, ¿no? Y luego aparte, pues el primer año se vienen también todas las situaciones difíciles del primer cumpleaños, los primeros aniversarios, ¿no? De la silla vacía, el primer Navidad, el primer cumpleaños, el primer aniversario, los primeros de todo. Entonces, eso es bien difícil al año. Entonces, a veces decimos, ¿cómo le podemos pedir a una persona que también, sin haber experimentado todas esas partes, sin estar con la persona en esos aniversarios, podamos decir, ay, sonríe, que mira, que es lo que quiere, o ella lo que quiere es verte bien, y que eso, no le gustaría estar pudiendo llorar, si lloras no está descansando. Pues a veces así lo vamos viendo, ¿eh? Y hay otras personas que sí pueden porque pues asisten a terapia, tienen diferentes herramientas y pues ya de una forma diferente pues lo van manejando, pero a veces Disculpa, que hay una Angélica. fecha de ¿sí? Ahorita que estás mencionando eso, que cada proceso y cada persona lo asimila diferente, también es dependiendo de cómo fue que la persona falleció, ¿no? O cómo fue que perdiste a lo que perdiste. Porque si fue momentáneo, o sea, fue instantáneo, obviamente te va a pegar diferente a que si ya te vienen hablando de que vas a perder tu trabajo por meses, ¿no? Que te están previniendo de alguna manera o que la empresa va en decadencia, ¿no? O bien cuando pierdes un familiar por enfermedad que ya tiene años sufriendo la enfermedad, de alguna manera te vas preparando un poco de que puede venir en cualquier momento,
pero es muy diferente cuando enfrentas una pérdida que fue un accidente por automóvil, que tú viste a la persona una hora antes y ya después ya no la vas a volver a ver. Entonces, o cuando, por ejemplo, aquí en Juárez, que ha pasado mucho, ¿no? Las pérdidas de mujeres desaparecidas, que tú las ves que se van a buscar trabajo y ya no las vuelves a ver. Entonces, son circunstancias distintas que no podemos esperar que la gente Los reaccione procesos. igual a su duelo. Entonces, es muy fácil juzgar a veces desde afuera lo que nos está sufriendo. Y ya cuando se pone uno a analizar realmente las causas y todo, ya, bueno, pues ya empieza uno a entender. Pero, pues sí, a mí que me ha tocado escuchar a personas que han tenido pérdidas, se da uno cuenta que cada uno lo está viviendo de diferente manera o a cada persona le ha costado diferente tiempo para poder superarlo o han buscado diferentes herramientas que les han ayudado, ¿no? Pero sí es bien muy importante eso que estás mencionando, ¿verdad? Sí, así es, ya no depende mucho y a veces, fíjate, aún esperándola, porque me ha tocado con personas en nuestra mente, normalmente la muerte aparece así como que, como el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero no es así, la muerte puede estar en cualquiera de esos. Antes de nacer hay abortos, en la niñez, porque viene de formas inesperadas. A veces nos preparamos, hay un preduelo cuando la enfermedades terminales nos dan la oportunidad de como ir asimilando y viviendo el duelo antes y ya estar como más tranquilos al momento. Pero, a veces y luego cuando están así viejecitos decimos: "Pues ya dio todo lo que tenía que dar", a diferencia de cuando muere un niño, un joven con sueños, a veces es un impacto, y porque traía muchos sueños, traía, tantas cosas por vivir, y vienen esos cuestionamientos de por qué habiendo tanta gente mala en el mundo, tenía que pasar con, los niños, los adolescentes, y luego, pues, vienen ahora sí que asesinatos, o sea, vienen los suicidios, o sea, son diferentes, procesos de pérdida que, como decía al principio, no podemos esperar que todas los vivamos de la misma forma, porque muchas traen este estrés postraumático, muchas, o sea, infinidades de complicaciones alrededor que, como decías ya, o sea, quienes no estamos pasando por eso, a veces nos cuesta y por eso metemos frases imprudentes dentro de que, ay, échale ganas, perdiste que a tu esposo, ya vendrán otros, estás muy joven, tendrás, vas a tener mucho pegue, no te preocupes, vas a poder rehacer tu vida, sí, pero ella quería ese que está ahí, o sea, ahorita la persona no tiene conciencia de si, vendrán otros o no vendrán, los hijos, no te preocupes, te quedan 2 hijos más, pues si no se trata de reponer como si fueran piezas, no va, o estás muy joven, vas a poder tener otro hijo, pero no es el mismo que perdiste. Entonces, las personas que estamos alrededor y que no estamos viendo la pérdida, no comprendemos esa situación y a veces por eso se riega, la regamos mucho, o sea, con cosas imprudentísimas que a veces sí hay, ahora sí que frases que no se deben de usar ante una pérdida. Porque hay personas muy respetuosas, muy respetuosas, pero hay otras que no se detienen y en medio del funeral van y dicen: "Diosito de mi vida, o sea, si no vas a ayudar, mejor no estorbes", ¿verdad? Pero, pues, bueno. Entonces, luego de eso, pues vienen los sentimientos, los pensamientos, las reacciones y todos los desafíos vinculados a esta ausencia, pues serán también absolutamente personales y como también serán las herramientas individuales que cada persona tiene, porque todas las personas tenemos diferentes herramientas para salir adelante. Tenemos redes de apoyo que nos pueden ayudar y pues todos los sentimientos, todos, o sea, como les decía al inicio, o sea, todas somos diferentes y todas las personas vivimos en contextos diferentes
y unas tendrán más herramientas, otras menos. Por eso muchos dicen, es que cómo ella sí pudo salir adelante. Si son 2 hermanas, ¿y por qué ella sí pudo salir adelante? Bueno, pues también hay que ver en qué contextos viven, de quién se rodean, si tienen grupos de apoyo, si tienen más amigas, a lo mejor la otra persona no tenía, y pues a veces, y eso también tiene que ver, pero queremos que todos así, todos lo vieron al mismo tiempo, todos tienen que terminar al mismo tiempo, no. Y bueno, entonces, ¿qué es el duelo? Sí, ¿qué es el duelo? Pues es la expresión, podemos decir, de toda esa pena, de todo ese dolor por la muerte de un ser querido. O también por la pérdida de algo, otra situación. Algunas autores pues lo manejan el duelo exclusivamente para la muerte, otros no, otros dicen, pues al vivir una pérdida vives un duelo, ¿no? Y la pérdida de un ser querido pues es una experiencia inevitable, eh, universal, porque todos los seres humanos la vamos a pasar una o más veces en nuestra vida. Y pues se va a sufrir y, y así que todos estamos llamados para el duelo. Y este dolor pues es multidimensional, porque no nomás es un dolor así que dijéramos, me duele a veces dice, me duele el pecho, ¿no? Sino es multidimensional porque duele ahora sí que todo. O sea, es un dolor físico porque ante la pérdida, o sea, te duele la cabeza, parece que te chocó un tráiler, te pasó por encima, te estrujó y te duele todo el cuerpo aunque no haya pasado, aunque nada más te hayan dicho, pasó esto, o sea, es como si algo te hubiera pasado encima y es un dolor físico. Es decir, me duelen los pies, me duelen los brazos, me duele todo. Es un dolor psicológico porque viene y trae ese impacto de no poder entender lo que está pasando y de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, de todo esto no lo entendemos y pues es un dolor psicológico que viene a afectar nuestra mente, ¿no? También es un dolor familiar porque le duele a la persona y a todos la familia que está alrededor de ella, de no saber cómo ayudar a la persona, de no saber cómo sostenerla, de verla llorar. Por eso a veces decimos, deja de llorar, dice, ya no llores, porque en esa parte del miedo de que la persona pues caiga en crisis y no saber cómo responder a esa crisis, por eso esas palabras de ya no pasa nada, no es tanto por la persona que sufre, sino por la persona que lo está viviendo y se me va a poner. Ay, o sea, ¿qué pasa si se desborda? ¿Yo qué voy a hacer? O sea, es un miedo y por eso hacemos esa parte de ya no llores, o sea, así como que tranquila, tranquila, porque tenemos miedo de no saber cómo reaccionar ante eso. Entonces, es un dolor familiar de todos y por eso, en medio de ese dolor familiar, por eso a veces vienen las divisiones familiares. ¿Por qué? Porque decimos, tú no me entiendes, tú no me comprendes, ante la pérdida de un hijo, los padres, la mamá pues a veces llorando y el papá pues, oye, pues échale ganas, que mira que yo sí estoy pudiendo, y si no, es que tú no me comprendes, no, sí te comprendo, pero también aquí estoy yo presente, están los demás hijos presentes y a veces se vienen todas estas estas divisiones por no entenderlo. Es un dolor social porque la misma sociedad no sabe cómo ayudar, no sabe cómo acompañar. Muchos dicen, no voy al funeral porque es un momento muy, muy personal y otras dicen, pues sí voy, pero ¿qué le digo? Decimos, es que, ¿qué le decimos? No hay palabras, o sea, a veces no se necesitan palabras, todas las palabras salen sobrando. Entonces, a veces nomás el abrazo, nomás el estar ahí presente, pero no sabemos cómo acompañar y se extiende este dolor hacia toda la sociedad. Es un dolor atemporal porque, como les decía al principio, no tiene un inicio ni un final. Y esa frase que el tiempo lo cura todo, en el dolor no aplica. ¿No es cierto? No, el tiempo no cura nada, al contrario, hace más duro
el dolor, ¿verdad? Más fuerte ese valle, esa ausencia. Dice, ¿por qué? Porque ya van pasando, decía, los 6 meses es más fuerte el año, por eso dicen, ya pasó 6 meses, sí, o sea, ya pasaron 6 meses y la ausencia está calando más. El no escuchar su voz está calando más, el no tener su presencia está calando más. Entonces, el tiempo va a curar con las acciones que la persona haga para poder sanar eso. Si la persona no hace nada, el tiempo por sí mismo, en medio del dolor, no cura nada, porque se tiene que hacer algo. Es decir, necesito ayuda, necesito salir adelante. Son las acciones que se hacen y que con el tiempo, pues ya va uno como que más bien mm, que haciendo que el dolor no controle nuestra vida, sino simplemente nosotros controlar ese dolor, ¿verdad? Que ya no sea un dolor permanente, sino ya nada más cuando esté el recuerdo, cuando esté aquel momento, pero ya es un dolor, se vive de forma diferente. También es un dolor espiritual, porque se cae en crisis espirituales donde decimos, eh, más si la persona es creyente, entonces, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué se lo llevó Dios? Vienen estos cuestionamientos hacia la espiritualidad misma, de si se irá a ir al cielo o hacia dónde va, qué creo acerca de la muerte, estar en un mejor lugar, no estar en un mejor lugar. Dios, entonces Dios es malo porque se llevó a quien más yo amaba o porque se lo llevó y vienen todas estas, entonces el dolor afecta todas esas áreas de nuestra persona y pues por eso es difícil, porque a veces queremos atenderlo nomás, pues físico, dale una pastillita para que ya no le duele el cuerpo, no, pero le está doliendo el alma, o sea, le arrancaron algo del corazón y eso no se lo quitas con una pastillita. Al contrario, a veces las pastillas truncan ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, y para procesar el dolor, pues es necesario enfrentarse y pasarlo porque a veces le buscamos dar rodeos, así como que no me afectó, no, pues la vida sigue adelante y pues y se meten las personas a trabajar duro, duro, duro para evadirlo. O decir, bueno, pues me pasa mucho con personas, por ejemplo, que son creyentes, no, pues piensan que la fe, tiene que ver pueden decir, no, pues si yo creo en Dios, debo estar bien y no, o sea, la fe no está peleada con el duelo. Una persona de fe puede llorar, una persona de fe puede hasta reclamarle a Dios, una persona de fe puede gritar y eso no significa que no tenga fe, porque hay muchos cuestionamientos, pues no que eres tan creyente, pues no que te la pasas en la Ujú. iglesia, pues no Ok. que te la pasas allá, pues entonces, Algo que, sí, sí, algo que estaba pensando ahorita que te estoy escuchando es en este tipo de creencias que tenemos como nuestra cultura, por decirlo así, pero familiar, ¿no? Creces con ciertas ideas acerca de la muerte. mm, Entonces, por lo mismo, no todos lo vivimos distinto. Digo, más bien, todos vivimos distinto un duelo, porque algunos pensamos que bueno, que la muerte es un descanso, o que la ujú, muerte nomás es una pausa, o que la pérdida de alguna manera sirve para otra cosa. Y entonces nuestros procesos son muy diferentes. ajá, Y ahorita que mencionas esto de las personas creyentes, sí pasa mucho, hay mucha presión. Cuando estás en una congregación, tienes toda la presión encima de todas las personas que te conocen, de que te tienes que ver salvado, ¿no? O ver, ¿cómo se llama esto? Contentado con lo que Dios te ha mandado. Y ajá. entonces, ¿cómo manejas esa parte? Porque al final eres humano, ¿no? No te queda de otra más que tratar de continuar, pero es muy difícil de manejar, me imagino, porque la Sí, presión es bastante. sí, es mucha presión pero por lo mismo, o sea, como tú dices, las creencias, a veces mal entendidas,
porque en realidad la fe no está peleada con el vivirlo y pues para eso pues tienes que confrontar a las personas con la creencia, ¿no? Y decir, bueno, en la Biblia hay muchos, de hecho yo trabajo en esta parte con todos los duelos de la que aparecen en la Biblia, cómo lo procesaron y cómo todas estas situaciones vienen. He sacado duelos de personas que le reclaman a Dios, por ejemplo, el duelo, hay un personaje que se llama Noemí, donde se le muere su esposo, se le mueren sus hijos, se queda sin nada y vuelve a su pueblo y todas así como que bien contentas. Viene Noemí y lo dice, no, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara o que significa amarga, porque yo salí de aquí con todo y Dios, dice, ahí le dice, y Dios me ha quitado todo y eso. Entonces, y vamos leyendo toda su historia y vamos viendo ese proceso que estaba enojada con Dios, que estaba, y ya, pero lo va procesando de una forma que al fin, que después entiende muchas situaciones en las que Dios dice, ahora Dios me ha bendecido, que es muy diferente al inicio del duelo, como dice, Él me ha quitado todo, y al finalizar dice, Dios me ha bendecido. Entonces ahí dice, es una persona que estaba muy cercana a Dios y cómo puede procesar, cómo puede ella sentir enojo con Dios. Y a veces yo me ha tocado, a ver, vamos a analizar esta historia, y muchos dicen, es que está mal porque está en contra, está enojada con Dios y no debe estar enojada con Dios. Digo, a ver, pónganse en sus zapatos. Vamos a ponernos en los zapatos ante esta pérdida. Este es un sentir y es una emoción. Y como veíamos la vez pasada, todas las emociones son buenas, simplemente estamos viviendo en un proceso. Dios nunca la juzgó, Dios nunca bajó a reclamarle, al contrario, o sea, tú échale, ¿por qué? Porque es algo que estamos sintiendo ante la pérdida. El punto es cómo nos vamos a quedar, si nos quedamos con un enojo eterno ante la situación, ese es el problema. ¿Por qué? Porque no vamos a procesar el duelo, sino que nos vamos a quedar ahí estancados, patinando, patinando, y entonces se vuelve lo que ya es un duelo complicado, que necesita una atención terapéutica y a veces, si no se trabaja, hasta una atención psiquiátrica, porque se quedan ahí duelos eternos, complicados, y se meten en otros procesos más difíciles, ¿verdad? Pero eso es cuando no se trabaja con diferentes herramientas. Y también, bueno, pues es interesante saber que el duelo no es un proceso lineal. A veces pensamos así como que, bueno, amanezco y ya, oye, pues ya la vi muy tranquilo, muy tranquila, ya va avanzando en la terapia, ¿no? Ah, no, pues ya va avanzando, ya esto, y de repente, chin, o sea, que amanece toda una semana, llore y llore y llore, y los de que estaban alrededor le dicen, pues, ¿qué pasó? ¿No que ibas avanzando? Ya retrocediste, ya retrocediste. También que ibas, pues, ¿qué pasó? No te está ayudando. No, es que esto no es un proceso así lineal de que vas bien, vas y vas a ir avanzando. Este es un proceso de recaídas. Va a haber días muy bien, días muy malos, días estables, y es así, una montaña rusa. Yo siempre les digo, aprovecha los días buenos y agarra todo lo que tengas para los días malos, vivirlos, vive los días malos. No te sientas culpable de tener un día malo, vívelo. Y que no te quieres levantar, no te levantes, porque entra también, ¿sí? Y cómo es diferente también como uno de adulto que pues ya está más maduro, entre comillas, mentalmente y emocionalmente a un niño, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que pierde a su mamá, por ejemplo, o sea, que se queda huérfano desde pequeño, ¿cómo él va a vivir o cómo va a afrontar esa pérdida, ¿no? Porque a lo mejor ese niño lo tuvieron que separar de sus hermanos, a lo mejor empieza a vivir otro tipo de situaciones para tener que adaptarse a una nueva familia. Y te lo comento porque es una situación que vivió un ser querido muy cercano mío, entonces siento yo que le está pasando esto, que está atrapado en este sufrimiento o en esta tristeza porque no ha logrado um, procesar o superar esa pérdida, ¿no? Tan importante en cierta etapa de su vida, porque también eso depende mucho de qué etapa de la vida de su niñez estaba para poder asimilar de una manera diferente ese duelo.
Y fíjate que los adultos jugamos un papel muy importante en cómo ellos lo procesen y lo trabajen, porque a veces los niños hasta son más maduros y pueden entenderlo de una mejor forma que nosotros, ¿no? Porque por lo mismo a veces los cuentitos y todo para que ellos vayan asimilando mejor esta forma. Pero si ve a un adulto que empieza a llorar, y le: "¿Qué tienes?". "No, no tengo nada, no tengo nada". Pues así como que, caray, o sea, algo está pasando aquí. Y luego de que no, no, que empieza el niño a llorar: "Ya, mijo, no llore, no llore, que mire, que él está en entonces, inmediatamente él piensa, no, estoy mal porque yo estoy llorando. Y muchas de las acciones de cómo oye, eso fija lo que nosotros hacemos, porque a veces decimos: "Es que yo tengo que estar fuerte para que mi niño esté fuerte". Entonces, no le mostramos ninguna debilidad. Él va a crecer, privándose de todo eso, las personitas van a crecer privándose de todo eso. Y igual, o sea, dice: "¿Por qué no lloras?". Pues no, porque yo relacioné, que el llanto estaba mal con aquellas situaciones. El miedo despavorido, a veces que alguien llega y la persona, entra en crisis y está un niño, ¿no? Pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y igualmente, o sea, se va a asustar ante todo eso. Entonces, pues, es necesario que nosotros como adultos seamos también adultos responsables y les digamos: estás pasando por este proceso, necesitamos igual apoyo a los niños, llevarlos a las terapias para que les vayan enseñando todo este proceso", porque a veces habrá personas o papás, que están alrededor que se les facilita, explicar, pero a veces explicamos también con mentiras, ¿no? Que mira, que es haciendo referencia a imágenes, pues, que a veces se tienen que decirles, pues, bien claro, o sea, pues, ya murió, ya no esto, ya lo otro, pero a veces es difícil y, pues, si no sabemos, pues, mejor vamos a llevarlos a terapia, porque ahí, pues, tenemos todos los elementos, ¿no? De cómo ellos pueden asimilar de mejor forma. Porque sí, o sea, como que evadimos mucho estos temas y los vamos como ocultando, nada más, o los vamos disfrazando, entonces, y pues crecen también los niños todos confundidos y sin saber cómo trabajar esa parte. Simplemente me tocaba de alguien, también de un niño que dice: "Es que a mí no me dejaron nada, o sea, me ocultaron de ese proceso". "Ay, que no se dé cuenta, está dormidito, está esto". No, dice: "No asistí al funeral, no, yo nomás veía correr gente, llorar gente, entonces también son parte, o sea, también y el funeral es un proceso también, parte del proceso del duelo, parte de saber, de aceptar la situación, de todos esos, ¿cómo se les llaman? Ritos que vamos haciendo, por de forma natural para pasar todos estos procesos. Entonces, si los quitamos de esos ritos, pues también así como que no les damos oportunidad y de repente se desapareció mi mamá, se desapareció mi papá, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? No, pues están en un mejor lugar, sí, pero ¿por qué no me llevaron con ellos? Oye, No, pues sí. tengo una pregunta, ahorita que estás diciendo de estos ritos que se dan de forma natural. ¿Cuáles serían unos ejemplos de estos ritos que hacemos cuando tenemos pérdidas diferentes, que no son de muerte? Porque ya la que es una muerte, pues ya sabemos que el ritual que nos permite cerrar incluso a veces este ciclo y comprenderlo y que nos caiga el 20, pues es el sepelio, el velatorio, toda la parte esta. Ahí como que captas y dices, caray, pues sí, ¿no? O sea, sí lo enterraron o sí lo cremaron, pues sí estaba muerto. Yo así lo viví con mi papá, ahí como que cerré, dije, ok. Pero ¿cómo le haces para distinguir o cómo podrías inventar algún rito cuando pierdes el trabajo, cuando, cuando terminas una amistad, cuando hay algo que no puedes distinguir que es un duelo? Porque también eso me ha pasado. Ha habido veces que me dice la gente, no, es que tú estás en duelo, pues es que te corrieron del trabajo. Y yo, caray, ¿a poco? O sea, como que no lo acabas de racionalizar y dices, bueno, ¿qué hace uno como para darse cuenta que está en esta parte? Y una vez que se dio cuenta, ¿qué hace uno para, para
inventarse un rito. ¿Cuál sería un buen ejemplo de este cierre, pues, o de esta parte de decir, ok, ya no tengo trabajo, ¿qué sigue? Que sí, muy importante, se me venía a la mente, un día tuve con una persona, que tuvo una situación difícil a ella de que tenía estrés postraumático por una cuestión de un levantón y todo lo que tú quieras, que fue muy difícil, tuvo que huir de la ciudad y así muchas situaciones que pasaron en su vida. Entonces anduvo con psicólogos, trataron el estrés postraumático, él era creyente también, en oraciones, en grupos y todo, que para ella fue una parte muy importante. Decía, pues, que Dios la sostuvo en esos momentos y todo, pero cuando yo llego, pues igual le empecé a hablar, pues, del estrés postraumático, de algunas situaciones y cayó en crisis. La persona así como que casi me corre, ¿no? O por y me dice: "Es que ya estoy cansada", me dice, "ya estoy cansada", dice, "porque todos me han dicho lo mismo", o sea, como que todos los psicólogos me han trabajado como lo mismo, o sea, como que caímos en esa parte que, pues por todo lo que pasó y por el miedo, y pues sí, eran muchas cuestiones de estrés postraumático y que se estuvieron trabajando ahí, le ayudaron muchísimo, sin duda, para poder romper con eso. Pero dice, pero sigo yo, eh, hay algo en mí, dice, que no puedo salir de esto, o sea, como que estaba ciclada, ciclada. Entonces, en lo que ella iba hablando, a mí como que ahora sí como el insight que le dice, ¿no? Me llegó la necesita y yo dije, es que ella está en duelo. Y le dije, ¿y qué le robó? Le dije, ¿qué perdió con todo esto que vivió? Y se quebró. Dijo, es que sentí como si yo estuviera vestida y me hayan arrancado aquel vestido nuevo. Dijo, entonces perdí, fue como si hubiera perdido algo que yo traía, un vestido, ya lo visualizaba como un vestido. Y lo perdí. Ok. Entonces le digo, usted trae el dolor, trae un duelo por la pérdida de aquel vestido que, pues, que la hacía ser ella, porque ya no era ese, es que ya no soy yo. Estaba en medio de la tristeza, en medio del dolor, y le dije, pero ese vestido, ahora sí, pero ese vestido ya se perdió, no va a volver a recuperarlo, pero puede tener un vestido mejor. Y empezamos a trabajar en la construcción de ese nuevo vestido, cómo se lo imagina, ¿ya? Y ya al final, bueno, vamos a decirle adiós a ese vestido, se puede decir a través de una carta, todo lo que dejó ese vestido, igual, como tú decías, el trabajo, bueno, este fue un ciclo que se cerró. ¿Qué me dejó este ciclo? Me dejó este aprendizaje, me dejó esto, me dejó aquello, estas tristezas. Poner así, hacemos como, por ejemplo, poner fotos, yo la puse a ver fotos de quién era esa antes con aquel vestido, a leer, vea las fotos, y pero siempre visualizando, pero visualice también cómo puede ser ya con ese vestido nuevo, y así, ¿no? Entonces, y al final, decirle adiós a ese vestido y decir: "Y a partir de hoy me pongo este vestido nuevo. A partir de hoy soy una mujer diferente, con nuevas características, con nuevas, aprendizajes, con nuevas experiencias", y haga de cuenta que algo pasó en esa mujer que ahorita yo la veo y me da tanta alegría porque fueron años así ciclada, ciclada, ciclada. Cuando ella entiende lo que había perdido, y dice: "Ya perdí aquello, pero puedo ganar algo más", y fue restaurada, ahora sí, restaurada y entendiendo eso nuevo. Entonces, es así como que cerrar ciclos, hago mi carta, ¿sí? Puedo hacer una Ah, carta, puedo ir al lugar, y ahí mismo hacer como algo, unas florecitas, adiós, me despido de este espacio, hasta con, palabras o algo, y, como algo simbólico, ¿no? Me volteo hacia un lado, me despido, pero visualizo a lo que sigue. Me doy la vuelta y agarro lo nuevo, agarro lo que sigue, que traerá porque hay algo muy importante en las pérdidas. Toda pérdida trae una ganancia, y a veces en medio del dolor
se nos hace feo. Eso lo aprendí de una maestra en la maestría, y que nos decía eso, toda pérdida trae una ganancia y hay que agradecerle a quien tiene esa pérdida. Porque, por ejemplo, tú hablabas del trabajo. Dice, alguien perdió un trabajo y yo gané ese trabajo. Si esa persona no hubiera perdido ese trabajo, yo no lo tendría. Por ejemplo, a veces hay divorcios y alguien se vuelve a casar, ¿no? Con la persona que se divorció. Gracias a la pérdida de la otra persona, yo pude tener esa nueva relación. Y a veces se dice, ay, pero ante la muerte que puede tener una pérdida, que haya perdido, o sea, haya muerto mi esposo, sí, pero ante la pérdida de tu esposo, tú te diste cuenta de todas las capacidades que tenías. Porque decía una persona: "Ay, es que él era el que me compraba, el que manejaba, él era el que compraba, él era el que me ponía el gas, y ahora yo tengo que". Entonces, ¿qué ganaste? Ganaste una mujer independiente. Ganaste una mujer que te das cuenta que puedes salir adelante, y trabajar. Ganaste una mujer que puede ser resiliente. Entonces, ganaste algo. Si no hubieras tenido esa pérdida, no lo hubieras ganado. Claro que no nos gustaría, pero toda pérdida, por más que nos duela, trae una ganancia y eso es lo que debemos de ver. ¿Qué ganancia me trae esta pérdida? A veces estamos tan enfrescados en un trabajo y cuando lo perdemos, o sea, nos damos cuenta que ya estábamos enrutinadas y que podemos salir y proyectarnos de forma diferente. Dice: "Ay, no, pues, de haber sabido desde cuándo lo hubiera dejado". No, pero estamos tan enrutinadas en eso, tan obsesionadas, que cuando vienen así nos despiden y que te vaya bien, y de repente, pues, tenemos que ver pero después de un proceso, ¿no? Después del proceso de llorar, de por qué me pasó a mí, qué injusto, de todo eso, es, ya hacia la aceptación, ahora sí, de la última etapa de la aceptación, ver qué es la ganancia que nos trajo esa pérdida de toda. Una mujer más resiliente, a veces de personas que tienen hijos con cáncer, tienen esa pérdida y a través de esa pérdida se hacen grandes fundaciones. Hay una ganancia no nada más para uno, sino para las demás personas. Angélica, una duda que me surgió es cuando un papá, por ejemplo, desde un inicio no se hace responsable de su hijo, ¿también se debe de vivir un duelo o eso se trabaja como herido de abandono? O sí tiene que haber de alguna manera vivir un duelo porque pues su papá se desapareció, ya no hubo un contacto, a pesar de que se sabe que a lo mejor por ahí anda, ¿verdad? Vivo, pero de alguna manera hay una pérdida también, me imagino, ¿no? O sea, porque si estuvo a lo mejor los primeros años de vida y después se desapareció y ya jamás hubo contacto, porque me ha pasado también que me han contado ese tipo de cosas y me queda así como, ¿es pérdida también? ¿Se tiene que vivir un duelo? Se tiene que vivir un duelo y también se trabaja como la herida del abandono, ¿no? Porque a la larga de adultos nos traen tantas situaciones, pero en el momento sí, yo siempre digo, o sea, vive el duelo de la pérdida y qué es lo que tenemos que. Me gusta, por ejemplo, trabajar lo que son las tareas del duelo con el autor William Gordon, que él trabaja 4 tareas del duelo. Y la primera, pues, es aceptar, dice, o sea, aquí es la primera tarea es aceptar, ahora sí, a diferencia de las otras que dicen que la etapa del duelo, que lo último es la aceptación. Él pone la primer tarea como la aceptación de aceptar la realidad. Y ante eso es decir, pues, esta es mi realidad, mi papá ya no está. Ese es el primer punto, aceptar una realidad duele y duele muchísimo. Duele muchísimo porque, tratamos, como decíamos, de evadir, pero dice, o sea, para empezar el duelo, para empezar a trabajar todo ese tipo de cosas es saber, aceptar, hay una realidad, ya no está, antes estaba, o ya no está. Y luego que viene, dice, la siguiente tarea es expresar los sentimientos, expresar las emociones. Me gusta manejarlo cuando les digo expresar las emociones con dignidad.
de que nadie, entonces, si te fijas en cualquier pérdida, sea el trabajo, en la que mencionabas de que estaba mi papá, ¿no? Pues se vienen las emociones de enojo, de tristeza, de frustración, de dolor, de todo eso, pues hay que expresarlas con dignidad. Y sí estoy enojado, sí estoy enojada, porque a veces, ¿qué es lo que decimos? No dejamos, de hecho, en medio de la terapia decimos, no vas a escuchar las voces de nadie más. O sea, tú vas a vivir porque yo de hecho les digo, les voy a encargar, a lo mejor los demás le van a decir que no llore, yo le voy a encargar que sí llore, que llore. ¿Por qué? Porque tenemos que expresar nuestras emociones con dignidad y lo primero que hacen es privarnos del llanto, no llores. Y lo que decimos ahí, no se lo merece. ¿Verdad? En tu caso, ya se dice, es que no se lo merece, no se merece ni que derrames una lágrima por ese irresponsable, ¿no? Es que no lloro por el lloro por todo lo que estoy, porque volvemos al inicio, el significado de la pérdida. O sea, ¿qué significa ya no tener la figura que me iba a dar seguridad a mi lado? Esa figura en la que yo iba a buscar ese consuelo, esa parte, o sea, ya no va a estar y pues claro que voy a llorar. Se lo merezca o no se lo merezca, no es por él, no lloro por él, lloro por todo lo que yo estoy perdiendo. Estoy perdiendo una figura paterna. Independientemente de quién sea, estoy perdiendo una figura paterna. Y eso es lo que yo lloro. Y a veces dice, no, es que no llores porque no vas a dejar descansar al muertito, a la muertita. No, ellos ya están descansando. O sea, lloro para descansar yo. Yo soy la que tengo que descansar, no la otra persona. La persona desde el momento en que fallece ya está descansando. Y si es que no le gustaría verte triste, mira desde el cielo, desde donde está, te está viendo triste, ¿no? O sea, es parte de mi proceso y lloro por eso. Entonces es expresar mis sentimientos. No voy a durar ahora sí toda la vida llorando, es entender el proceso que estoy viviendo. Entonces, si tiene un mes, si tiene 2 meses, 3 meses, si viene su primer aniversario, ¿por qué privar de esas lágrimas? El enojo, ¿no? Expresar, si es que a veces el enojo va hasta la persona que falleció, es que ¿por qué me dejas que él no tiene la culpa, él no se hubiera querido ir? No, pues es que es una emoción normal y simplemente la estoy expresando. La tercera tarea es adaptarse al medio en el que el fallecido no está. O sea, ya después nos dice William Gordon, bueno, ya expresaste tus sentimientos, ya los sacaste, ya los viviste, entonces pues hay que empezar a adaptarte al medio ambiente en el que el fallecido ya no está, en que el padre ya no está, en que ya no vas a ver a tus compañeros de trabajo, pues, esto es más para lo pero aplica para todo, ¿no? O sea, ya no vamos a estar en ese mismo ambiente, ya no se va a estar ese mismo ambiente. Y pues tenemos que adaptarnos a que ya la persona que hacía esas cosas ya no va a estar, alguien más las tiene que hacer. ¿Quién las va a hacer? Las tengo que hacer yo o alguien, o darle el rol a alguien más, ¿no? Y al último dice recolocar emocionalmente a la persona fallecida. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien fallece abarca ya todo nuestro día, todas nuestras horas, todo nuestro corazón, todo el dolor está en nuestro corazón. Entonces, recolocar emocionalmente al fallecido es, ok, tengo que continuar viviendo, tú te vas a quedar en una parte de mi corazón, pero ya no puedes, pues ahora sí que mi vida no puede estar girando alrededor de ti, ¿no? Tengo que recolocarte en una parte importante. Muchos hacen su altar, ponen su foto, lo recuerdan con cariño, de vez en cuando hacen algo, pero ya simplemente le dieron un espacio. Ya todo el demás espacio, pues lo tiene que ocupar la persona, las demás personas que viven. O sea, no puede él o la persona fallecida no puede ocupar toda nuestra vida, ¿verdad? Porque pues la vida continúa. Entonces, pues, así es estar viviendo todas estas partes y que todo esto es parte de un duelo normal, porque se presentan manifestaciones emocionales, pensamientos físicos, o sea, todo eso es parte normal. Y si a veces no lo vivimos, lo escondemos, como les decía, o le sacamos la vuelta, pues viene
ya adelante, los duelos crónicos, los duelos retrasados, los duelos exagerados, los duelos enmascarados, duelos ausentes, como dicen, es que de chiquito no lo vivió y resulta que ya, tú analizas y si no, pues es que no vivió la pérdida, tuvo un duelo ausente y pues, o un duelo retrasado y hay que vivirlo, o sea, y otras dicen, va, desde que se murió mi abuelita, ya pasaron 10 años y mi mamá no se le puede ni hablar, todavía está enojada, no es la misma de antes, pues es un duelo retrasado que nunca vivió para que la vieran siempre fuerte. Y en ese fuerte, pues una cosa, digo, es no está peleada las lágrimas con la fortaleza, porque a veces dicen, no es que las lágrimas son signo de debilidad, no, son signo de que algo me está doliendo. ¿Cómo le puedes decir a alguien que se cayó que no llore? Pues si le duele, entonces, ¿cómo le puedes pedir a alguien que perdió algo tan fuerte que no llore? Pues si duele, entonces si duele, pues hay que vivir. Entonces, no sé hasta aquí cómo la ven, porque si quieren les digo más, pero bueno, pues en términos generales, ¿no? Esto es el duelo. Todas las manifestaciones son normales, manifestaciones emocionales son normales. A veces hasta decir, yo siento que la persona está aquí, decimos, no, está loca, ¿cómo? Es normal dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Este, y lo que tenemos que hacer es como que entender que es su proceso, y invitar y decir, pues, puedo ser parte de tu red de apoyo, quien te escuche, porque hay una necesidad de estar hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y a decir, ya va a empezar otra vez, pero es una necesidad ante cualquier pérdida, estar hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, porque es parte de nuestro procesamiento y que tenemos que ir acomodando todo eso. Entonces, como que nomás hablamos de eso, y muchas personas así como que se cansan y terminan yéndose. Entonces, pues decir, pues si necesitas que te escuche, ve, aquí estoy para escucharte, aquí estoy para abrazarte. A veces no se necesitan palabras, es que yo no voy porque no sé qué decirle, no le digas nada, simplemente escucha. Escucha, porque eso es lo que requiere una persona que está en duelo, que la escuchen, que la abracen, no que le digan qué hacer ni qué no hacer, porque para eso somos muy buenos. Ya quita esa foto, ya regala la ropa, ya no llores, ya no necesitan. Ellos en su proceso van a saber cuándo quitar la foto, cuándo regalar la ropa, cuándo cambiar ellos solos lo van a ir procesando. A menos de que si ya se vean situaciones, pues, en las que ya hay cosas que si ya pasaron 10 años y todo está su cuarto tal cual, 5 años, no permite que a nadie le mueva la pluma que puso, pues, ahí sí, pero en los inicios, pues, no podemos exigir eso, ¿verdad? En los inicios no. En los inicios es vivir el dolor. Pues muchísimas gracias, Heli, por esta información tan importante que de verdad esperemos, primero pues que nos haya servido a nosotras, porque todas las tres estábamos como que, sí, agarrando nuestros duelos y nuestras pérdidas, pero también a cualquier persona que esté atravesando alguna pérdida y que esto no haya normalizado su insomnio, su falta de apetito, su subida o bajada de peso, esta disociación de estoy segura que oí ladrar mi perrito, ¿no? O sea, o bueno, cualquier pérdida que haya experimentado, ya sea de un ser querido, de un trabajo, de un nivel social, etcétera. Normalizar esto, de verdad, pues buscar esta red de apoyo, su iglesia, su familia, sus amistades, sus vecinos y pues también, ¿no?, tomar en cuenta estos factores de riesgo en donde hay que poner especial atención si su vida, si su integridad ya está mermando, ya está corriendo peligro, ya hay que poner especial atención en ello. Y pues aquí les dejamos las redes sociales en la pantallita de Heli por si hay alguna persona que esté interesada en que ella le acompañe en su proceso de pérdida.
Y no sé, chicas, si antes de despedirnos tengan alguna reflexión, alguna duda, pregunta, comentario, aprovechando a Heli. Yo nada más agradecerles por la información, es de mucha utilidad porque pues sí, a veces no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Se nos hace muy fácil opinar o pensamos que al momento de que nos buscan para apoyarse, creemos que tenemos que hacer más, o sea, que tenemos que decirles algo, darles palabras y a veces tendemos a regarla más, ¿no? O sea, entonces sí es importante, y yo lo acabo de aprender hace poquito, a poder escuchar. O sea, a veces las personas no nos buscan nada más que para eso, para escuchar, para sentirse escuchadas. Entonces, pues gracias para mí es muy valioso la información que nos acabas de compartir y pues espero que pues a todas las personas que tuvieron oportunidad o que tengan oportunidad de escucharlas, les sea de utilidad también. Muchas gracias, Heli. Gracias a ti, Jazz, por tus comentarios. Y pues yo estoy en la misma. Siempre me había preocupado cómo hacerle para acompañar, cómo haces o sea, ¿qué dices? Porque yo soy una persona de muchas palabras, entonces de repente digo, pues, ¿qué digo? No hay nada que decir. El tema que más me llevo, la frase que más me llevo es que a veces no hay que decir nada y no pasa nada, es correcto. Lo que yo agregaría es que si vamos a decir, aquí estoy, te puedo escuchar, que realmente estemos dispuestos a escuchar cosas que tal vez no nos van a gustar, pero no vamos a eso, no vamos a decidir si nos gusta o no nos gusta, si nos parece o no nos parece, si nos preocupa o no nos preocupa. Vamos a escuchar y comprendiendo que en este contexto de la persona que está pasando este duelo, probablemente a nosotros nos podría parecer disparatado lo que nos diga o lo que el cómo lo presente, porque nosotros sí estamos más estables que esta persona. Si nosotros fuéramos con esta idea de las cosas, yo creo que escandalizaríamos menos, porque en mi experiencia a veces me ha tocado, la única persona muy cercana que falleció fue mi papi. Entonces me tocaron muchos eventos en los que la gente estaba escandalizada por varios temas. Ahorita, muchos años después me está cayendo el 20 y digo, es que en ese momento estás viviendo un duelo y estás tomando las cosas de otra forma. Simplemente percibes todo más grande, más dramático, más intenso. Y quien te quiera escuchar, que por lo menos se tenga esta sensación de que sí, o sea, sí te voy a escuchar y tal vez digas cosas disparatadas que podrían preocuparme. Voy a poner atención y luego ya más adelante volvemos a revisar a ver si todavía sigues en eso. Porque precisamente pues es un proceso, ¿no? Entonces está bien interesante el tema. Muchísimas gracias, Kelly, por compartirnos todo como muy claramente, muy estructurado. Eso me gustó mucho. Y pues ojalá bueno, más bien vamos a compartirlo de tal manera que las personas correctas se vayan escuchando, las que lo necesiten más en este momento, ¿no? Porque al final todos necesitamos saber estas cosas, ¿no? Porque como dijimos, que muchas cosas son pérdida, no precisamente es la pérdida humana, sino que hay cosas que podrían parecer muy simples, pero son una pérdida importante para alguien. Y luego otra cosa que también me llamó es eso de la ganancia, ¿no? De que la pérdida de algo se gana otra cosa. Ay, no, qué fuerte, pero Sí, sí, es muy sí fuerte. es cierto. Muy Entonces yo no había visto así, pero sí es cierto. O sea, si hay una vacante es porque alguien perdió su trabajo, ¿no? Y pues a lo mejor yo me veo beneficiado y de otra manera pues agradecer eso es darle vuelta a todo este ciclo y seguir creciendo en general. Y pues bueno, ya está. Muchas gracias. Así es, y pues yo también me despido de este espacio agradeciéndoles a ustedes por sus participaciones y por todo esto, ¿no? Y a todas las personas que también están pasando por un proceso que apenas lo estén enfrentando, claro que como decía, vamos a escuchar, sí, y pues ya llegará un momento, no siempre vamos a estar escuchando, ¿verdad? Un momento al mes ahí, todo va a ir marcando su proceso para poder saber qué decir,
y cómo decirlo, ¿verdad? Porque, pero sí, o sea, en primera instancia, como tú dices, Erika, es simplemente escuchar y ya poco a poco se va prestando a ese diálogo, la misma persona se va prestando para ese diálogo, ya está diciendo, ¿tú qué me dices? ¿Qué me recomiendas? Y es esa parte, ¿no? De ir. Hace que pues, ya un año pasadito también, mi hermana, le falleció su hijo en un accidente, 22 años tenía él. Y yo, ahí, no, ella está en Estados Unidos y nos fuimos a Estados Unidos a acompañarla. Y claro, como dices tú, Erika, muchas cosas que a lo mejor uno no concuerda o que sí, todo, pero pues a lo que vas, ¿no? Acompañar, acompañar. Y de repente, pues ahí veíamos estas situaciones que les platico de que unos decían vívelo así, otros de que pues ya quita esa cara, ya pasó, o no llores. Ella no había podido, y yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Yo lo único que te voy a decir es que nadie te diga cómo vivir el duelo. Es tu duelo, tú vívelo como tú quieras. Tú, expresa como tú quieras. Que nadie te diga qué hacer y qué no hacer dentro de este proceso, ¿no? De estos momentos de dolor. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de yo estar me conectando con ella, con su esposo, y mi familia, dando así como sesiones, pequeñas y sesiones familiares de todo el duelo y ellos pudieron ir trabajando. Pero sí, yo le digo, o sea, es tu momento, muchas cosas que a lo mejor uno no está en contra de que, muchos dicen, es que todos los días iba al panteón, muchas es que le va a hacer daño. Digo, si es tu necesidad, haz lo que nadie te diga qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y ya, pues ya poco a poco, pues se van viendo cosas y ellos mismos también dicen, es que no puedo superarlo, sigo ciclada, ok, asiste, ayuda, no te dejes ahí, no te quedes ahí. De hecho, muchas personas también que estén cicladas y que no pueden salir de eso, porque como decía también, sí, seguimos ahí. Sí, sí, ya te escuchamos. Hola, hola. ¿Sí? Hola. Ah, ok. El, digo, muchas personas que están cicladas busquen ayuda. Ay, chicas, no sé si soy yo o perdimos a Heli. Perdimos a Heli. Ok, espero que, bueno, no sé si se conecte de nuevo, pero mientras que ella... Ay, aquí está, Heli. Sí, sí, nada más, pues, iba a terminar con eso, que pidan ayuda, atiendan, acudan a sus redes de apoyo y busquen un proceso tanatológico, ayuda mucho a expresar todo esto en los lugares correctos, porque a veces salen en los lugares incorrectos. Entonces, pues adelante y todos seamos redes de apoyo de alguien más, de alguien que esté, pues seamos esa red de apoyo que las demás personas necesitan, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Heli. Y fíjate qué bonito porque eres la pionera como de esta serie de noviembre, ¿no? Justo para estas fechas en las que se resiente más todo tipo de pérdidas, pero sobre todo la de nuestros seres amados. Y la siguiente transmisión, la tanatóloga Miriam Rivera nos va a estar hablando sobre el duelo por viudez. Entonces, creo que la psicoeducación que nos brindaste el día de hoy nos da pie a ya no llegar como en ceros, ¿no? Como que ya Miriam llegue con la comida masticadita y casi casi en la boca y enfocarnos al duelo por viudez. Y pues muchísimas gracias por tu profesionalismo y a quienes nos hayan visto, nos vayan a ver, pues les mandamos un abrazo en todas sus pérdidas y los esperamos en la siguiente transmisión. Bye bye. Bye. Hasta luego. Que estén bien.